desacierto. ¿Podremos traspolar ese axioma a la política? ¿Dejar las cuestiones políticas solo en manos de los políticos se convertirá en el próximo equívoco de la dinámica social? Muchas veces hablamos en este espacio de las formas de representación y apuntamos a un camino de democracia participativa. Que nuestro voto en la urna no sea la única clave de participación ciudadana y que como sujetos políticos nuestra injerencia tenga mayor volumen de representación en las decisiones de lo colectivo, sin tanta intermediación. También señalamos aquí, frente a este micrófono, la ausencia significativa, por lo menos en los últimos tiempos, de los intelectuales, muchos de ellos convertidos hoy en panelistas de TV que relatan el paisaje político, pero extrañamente mezquinos a la hora de ensayar un pensamiento original, distinto o disruptivo, algo que sacuda la modorra de los dirigentes de los espacios políticos y movilice al conjunto de la sociedad a reclamar, en vez de sentarse frente a la pantalla desinformativa o por los senderos de las redes. Es desalentador ver cómo la sucesión de acontecimientos que vemos en las pantallas de los medios nos cuentan una realidad que no existe y responsabilizan de esa realidad a quienes denunciamos esa falaz construcción por la que encima pagamos de nuestro bolsillo el adoctrinamiento y la culpa que nos endilgan. Una paradoja de nuestros días. Es seguro que en tiempos revueltos son más las preguntas que las respuestas. Pero tengo la sensación que la anestesia del poder es tan fuerte que ni siquiera nos permite preguntar. Trataremos hoy, con nuestros invitados, de despertarnos un poco y mirar hacia adelante. Las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todo lo que robaron. Bueno, vamos a presentar a los dos invitados. A los dos les pido que abran sus micrófonos, así nos podemos hasta interrumpir, que parece bueno también, ¿no? Y poder un poco desanudar estas cuestiones que tienen que ver con lo que estamos viviendo hoy, con esas sensaciones que nos pasan a los militantes de a pie. No me gusta la expresión, pero a los militantes de a pie, cierta desazón, cierta falta de norte. Está con nosotros aquí nosotros, Eduardo de la Serna. ¿Cómo estás, Eduardo? Eduardo es sacerdote católico, es doctor en teología, es director pastoral de la parroquia San Juan Bautista del Decanato de Quilmes, es miembro del grupo de curas en opción por los pobres y tiene una larga caminata, tanto en lo teológico como en lo político y en lo social, sobre todo en lo social, diría yo, si él me permite. Y está también con nosotros Alejandro Kaufman, que es profesor universitario, titular en la UBA y en la Universidad de Quilmes, es crítico cultural y ensayista, es investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani, dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales. En fin, los dos, yo voy a confesar, a pesar de que no soy creyente y tengo un cura delante, me voy a confesar. Ambos, me aplaude Eduardo, podés interrumpirme también. Me voy a confesar ante ustedes y voy a decir algo que no acostumbro a decir, pero a ver, en esta profesión y a lo largo de 40 años de llevarla a cabo, he entrevistado mucha gente, he conocido mucha gente de todos los ámbitos, la política, la cultura, la academia, la iglesia, otros credos, y son pocas las personas que me inspiran cierto efecto ribotril, voy a ponerle, aunque suene medio raro, me tranquilizan. Tanto Alejandro como Eduardo son personas las que a través de la charla, aunque uno pueda no despejar del todo las dudas que tenga en lo político, en lo social, tienen una forma de comunicarse que deberíamos reproducirla
a lo largo y ancho de la gente que está en los medios o de la gente militante, porque tienen un efecto tranquilizador, un efecto de razonabilidad en el debate, menos vehemencia y mucha más razón. Lo que no les quita a ninguno de los dos es el contenido conceptual, ¿sí? Intelectual, y el contenido político. Gracias por estar ambos aquí, y les voy a tirar una pequeña preguntilla como para romper el hielo. Ustedes deciden quién contesta primero y si les parece bien, pero ¿cómo resolvemos a nivel comunicacional esta sensación de angustia, de no encontrar el norte, de la incertidumbre? No me gusta la palabra incertidumbre porque la certeza es que estamos todos vivos y eso es bueno, pero de alguna manera el entorno se ha convertido en algo bastante hostil. ¿Querés empezar vos, Eduardo? Porque yo me confesé de algún modo, así que... Bueno, antes que nada, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Alejandro, que no lo conozco, pero oí hablar. Yo la verdad creo que tener incertidumbres, es decir, falta de certezas, es muy sano. Yo creo que las personas que están rodeadas de certezas son las más peligrosas de todas, ¿no? Cuando uno escucha a algunos que no tienen ninguna duda, cuando uno escucha a algunos políticos, a energúmenos algunos, casi todos, que no tienen ninguna duda, me parece que es muy peligroso. Es decir, es propio de los fundamentalismos, por ejemplo, que yo creo que son uno de los grandes males de nuestro tiempo. Ahora, por supuesto, que no tener certezas no quisiera que signifique que uno vive a la chacota, o uno vive sin ningún tipo de orientación, sin ningún tipo de criterio, porque creo que algunos elementos o algunos criterios hay. Bueno, pongo un ejemplo que me parece que es útil y quizás sirva, si no sirve lo tachamos, ¿no? Pero está claro que frente a muchas situaciones que pasan, uno escucha a mucha gente decir pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Acá hay que matarlos a todos, o hay que matar a 4 o 5 y vas a ver cómo las cosas cambian. Vos escuchás que el que quiere andar armado ande armado, vos escuchás que son ellos o nosotros, vos escuchás que la próxima vida no sea la tuya. Bueno, pilas de esas cosas por el estilo que salen digamos, del fundamentalismo, y no me estoy refiriendo a la persona que acaba de ser víctima de alguna situación, porque a esas personas creo que hay que concederles el derecho a la locura, a la sinrazón en el momento de la violencia. Pero me refiero a los que creemos que el camino pasa por la paz, el camino pasa por la justicia, los que creemos que el camino pasa por la sensatez. A lo mejor no sabemos por dónde va, qué hacer o qué no hacer, ¿no? Yo no quiero un Bukele en mi país, ¿no? Y cuando uno escucha decir a un ministro de Seguridad que lo de Bukele es música para mis oídos, me da mucho miedo. Cuando uno escucha a otro candidato decir que está a la derecha de la derecha, me da mucho miedo. Pero me da miedo por esas certezas que suponen tener, y que me parece que prefiero andar un poco a la intemperie, pero sabiendo que por el lado de la paz, por el lado de la justicia, por el lado de la sensatez, vamos a llegar, a lo mejor mucho más tarde, pero vamos a llegar a cosas mucho más humanas. Y eso me parece que es distinto, ¿no? Alejandro. Bueno, saludo a la audiencia, les saludo a ustedes, gracias por la comunicación. En la Argentina ocurre algo que es global, pero está extremadamente exacerbado, por lo menos desde la dictadura, y eso lo venimos siempre repitiendo, que es la asociación entre los poderes corporativos, los poderes del capital, y los medios de comunicación, ciertos medios de comunicación concentrados, que someten a la población a un estado continuo de maltrato, de inducción de angustia, de producción de incertidumbres, de pánico, continuamente. El riesgo país, el dólar, la seguridad,
el gobierno que va a caer, el gobierno que no es popular, ¿no? Y cuando no es popular es inmune a todo. Esto es un fenómeno global, porque justamente Eduardo mencionó lo de Bukele, que es un punto de inflexión de una gravedad que no alcanzamos todavía a calibrar, porque es un presidente de un país miembro de las Naciones Unidas que desde el atril anunció la organización de un campo de concentración y exterminio, porque eso es la cárcel esa que hizo, donde lo que anuncia es restricción alimentaria. Desde el atril el presidente de un país miembro de las Naciones Unidas anunció reducción alimentaria de los presos. Ahí, además de un montón de otras condiciones inaceptables para una sociedad, para una sociedad, digamos, ¿no? Es decir, tales como no tener luz, no tener aire, no tener espacio, están todos encerrados, confinados, pero él anunció que iban a tener 2 comidas diarias y que si no se entregaban lo que faltaba capturar, iban a tener una comida diaria careciente de proteínas. Lo dijo así. Entonces, y además hizo una gran campaña de propaganda mediática de todo eso. Y efectivamente produce el efecto que dice Eduardo, ¿no? Es decir, es para tener miedo porque es una propuesta atroz que se pretende con apoyo ciudadano, electoral. Estamos en un momento difícil, efectivamente. Yo hacía mención a la falta de una visualización de intelectuales que pudiesen servir como ha servido la academia siempre, o los intelectuales puntualmente, como norte de muchos pensamientos que después se llevaron a la práctica, algunos por supuesto que no, pero de alguna manera fueron el liderazgo de ideas nuevas que parecen hoy no estar. Inclusive, y aprovechando que Eduardo, o haciendo referencia a que Eduardo es cura, tampoco la iglesia hoy, o los credos, brindan un norte que pueda de alguna manera funcionar como guía hacia una sociedad más equilibrada, más justa, aquellas axiomas más básicos de la sociedad. ¿Qué está pasando con el pensamiento? Y te lo pregunto a vos, Alejandro, porque como hombre de la academia, apunto los dardos a tu conocimiento, y aprovechando también voy a hacer mención que una vez me dijiste una cosa muy interesante, que ante una consulta mía en una ocasión, creo que fue la Feria del Libro el año pasado, yo te preguntaba sobre mi inquietud sobre la situación y me dijiste, primero desdramatiza. Y lo dijiste de tan buena manera que cada vez que empiezo una charla con alguien que está de alguna manera muy angustiado, digo, primero desdramatiza. Pero no deja de inquietarme la falta de pensamiento que abra camino. Esa es la pregunta. ¿Qué está pasando? Sí, digamos, el papel del pensamiento respecto de abrir camino siempre fue un tema de debate. Es decir, en sus mejores momentos tampoco era algo careciente de conflictos, porque todo pensamiento emancipador, revolucionario, progresista, tiene su anclaje en las multitudes, en las masas, en el pueblo. Es decir, la fuente de la justicia y de la paz como actor político es el pueblo, son las multitudes. El papel del intelectual es acompañar eso o darle ciertas palabras que siempre son complejas porque el lugar de intelectual se asume siempre como un lugar de privilegiado y siempre está cerca del poder. El prestigio que ha tenido la figura de intelectual es cuando cuestionó el poder. Eso sigue ocurriendo de maneras complejas. Estamos en un periodo bueno, por eso mencionaba lo de Bukele, en un periodo de gran barbarie, Es decir, hay una asociación, hay un nuevo ciclo de progreso, ¿no? De enorme progreso tecnológico, económico incluso, si se consideran ciertas variables, a pesar de todo lo injusto y lo horrendo en el modo que ocurre, pero hay una capacidad de subvenir a las necesidades humanas como no lo hubo nunca en la historia. Por eso es tan injusto que siga habiendo distribución desigual, pobreza. Es mucho más injusto cuando mayor riqueza potencial hay, ¿no?
Entonces me parece que de lo que tenemos que cuidarnos es de un uso, de lo intelectual como figura de prestigio o de autoridad que hable en nombre de lo popular, ¿no? Me Ujú. parece que ese es un riesgo, es un riesgo. Le Muchas veces traslado, son figuras. digo, Sí, y quiero decir sí, sí, sí. una cosa más. La iglesia está en su mejor momento histórico, desde este punto Lo de decís, vista. lo decís por Uno Francisco. como, Lo decís por lo Francisco. digo por Eduardo también, qué sé yo, es decir, Eduardo tiene un arraigo en una historia que tuvo quizás mejores momentos, ¿no es Yo cierto? iba a hablar de la teología de Regionalmente. la liberación Claro, por y que eso, hoy es un grupo reducido, es Eduardo, es Paco Olveira, el sí, grupo de curas en opción por los pobres, pero me parece que hay una cierto divorcio con las mayorías. No sé, aparte producido desde el poder, ¿no? Es divorciar a la iglesia o a los creyentes. Yo soy ateo, pero no me molesta las creencias y me parece que de algún modo pueden ser, como la teoría de la liberación, como la iglesia de la liberación, un factor positivo que coadyuva a lograr ese equilibrio del que vos hablabas, ¿no? A esa igualdad que vos hablabas, Alejandro. Eduardo, ¿cómo ves vos la situación de la iglesia en general? Tratando de salirte de tu rol pastoral, que es ese grupo que goza de un gran nombre entre la militancia, que son los curas en opción por los pobres. Yo creo que yo celebro que Alejandro vea que estamos en el mejor momento. Yo la verdad que no lo termino de ver. Pienso que hubo una primavera que no hay en este momento, más allá de que haya actitudes positivas, creo que de parte del Papa, por ejemplo, pero de parte de muchísimos sectores de la Iglesia me parece que hay una actitud sigue siendo muy cerrada, más allá de que haya algunos personajes de la Iglesia, obispos, curas, lo que fueren, monjas, como quieran, que son, digamos, accesibles, abiertos, etcétera. Yo lo que primero que quisiera señalar es que me parece que la sociedad nos debemos, pero nos debemos no de ahora, de hace siglos quizás, o por lo menos muchos años, un diálogo que sea un diálogo fructífero entre todos, creyentes, no creyentes, de izquierda a derecha, que mientras tengamos la actitud de querer escuchar, no de querer hablar, de querer escuchar. A mí me molestan las personas que no tienen preguntas. Y eso en la iglesia está lleno de gente que no tiene preguntas, ¿no? Entonces, cuando la gente no tiene preguntas se vuelve muy complicado. Por supuesto que yo en algunas cosas tengo algunas palabras para decir y otras muchas para escuchar. En este caso en concreto, yo personalmente creo que un problema que tenemos es que me parece que falta, no digo que no haya ninguno, pero falta en general. Uno mira el 1960-70 y por todas partes había nombres rutilantes en la política, en la iglesia, en todos lados. Y vos mirabas y tenías desde De Gaulle, Churchill, Fidel, Mao, Juan 23, no sé, había mucha gente con mucho nombre. Para pensar lo mismo, obispos, por ejemplo. A ver, basta mirar acá en la Argentina, teníamos desde Angelelli hasta el rabino Marshall Meyer, teníamos al obispo Pagura de la iglesia metodista, teníamos a José Miguel Bonino en la iglesia. Es decir, había nombres rutilantes que en estos momentos creo que no los hay, más allá de que pueda haber o gente muy buena, honesta y positiva, pero no sé si hay varios nombres que vos digas este y este. A ver, si vos tenés que nombrar algún político argentino de raza, no me interesa si estás de acuerdo o no. Si hay algún político argentino de raza política, te quedás en Cristina y no tenés ningún otro nombre más. No, insisto, no estoy pretendiendo decir que esté bien o esté mal, que me guste o no me guste. En mi caso, sí, pero es un tema que no importa. Pero quiero decir, no hay políticos que vos digas, a ver, antes estuvieras o no de acuerdo, que estaba Frigerio, estaba Alfonsín, estaba, no sé, había un montón de políticos que vos decías que eran de raza. Hoy no hay
obispos que vos digas, obispos como eran Novak, Gesaine, De Nevares, Angelelli, Pironio, lo que fuere. Entonces yo creo que ahí es donde se hace indispensable que nos sentemos a hablar. Y, a ver, yo no pretendo, por supuesto que si yo me siento a hablar con vos, Larry, que te confesás públicamente ateo, yo no voy a pretender eh, darte un dogma. Sería la cosa más absurda del mundo, pero sí puedo decirte que por esto, por esto, por esto, yo creo esto. Y que en la medida en que sea razonable, yo no pretendo tener razón, pretendo presentar razones. Y ahí podemos sentarnos y hablar y discutir y no estar de acuerdo. Y no estar de acuerdo es buenísimo. Es buenísimo. Vuelvo a reiterar una frase que fue pronunciada aquí, en este estudio, por Martín Cohen, y que dijo: no hay que tenerle miedo al disenso. El disenso es para hablarlo, el disenso es para transitarlo. No hay que tenerle miedo. Alejandro, en virtud de lo que dice Eduardo, ¿podríamos decir que se rompieron las tablas de la ley y hay que refundar la sociedad fijando ese contrato social de qué se puede y qué no se puede? Mira, yo creo que lo que ha pasado es que la cuestión del nombre propio, del modo que lamentamos su declinación, fue un momento histórico. Es decir, eso no fue así en otras épocas históricas ni en otras culturas, tuvo características diferentes. Y hemos pasado a una situación donde el estatuto del nombre propio ha cambiado y donde el anonimato, los nombres pequeños cumplen otro rol, o al menos hay una disputa dentro de ese terreno, ¿no es cierto? Esta es una época en la cual se supone que todo el mundo se exprese. Entonces la idea del intelectual colectivo, a lo Gramsci, es decir, la idea emancipatoria de que toda persona sea intelectual, paradójicamente encuentra su oportunidad y al mismo tiempo esa oportunidad queda bloqueada por los poderes. Pero hay una nueva situación de la cultura, ¿no es cierto? No lo estoy diciendo de un modo optimista, sino más bien descriptivo. Yo no sería tan negativo con respecto a las figuras de la política. Yo creo que un problema que hay con la política es que está siendo escarnecida de una forma que nos vulnera. Es decir, porque el escarnecimiento, y esto concurre a una larga historia, ¿no es cierto? Estamos frente a alguien que conoce bien eso, ¿no? El escarnecimiento, lo público del escarnecimiento, tiene enormes consecuencias, no afecta solamente a quien es víctima de ese trato, sino que es un modo de tratar a una sociedad, a una historia. Y eso está ocurriendo con la política, con lo que se llama la política o con los políticos, ¿no es cierto? Es decir, se ha vuelto común en este país, en nuestro país, en otros también, pero en el nuestro, que los políticos son algo que hay que exterminar prácticamente, ¿no? Y estamos siendo hablados por ese discurso, y es un discurso que distrae y omite quiénes son los verdaderos responsables del poder, ¿no es cierto? Que están ocultos detrás, ellos son los responsables de que hablemos así. Entonces yo en estos días insisto mucho en decir, estamos siendo hablados por la derecha. Es decir, la derecha nos hace decir seguridad, nos hace decir corrupción, nos hace decir hablar así mal de la política, ¿no? Ya que estamos hablando de definiciones religiosas, yo no me considero ateo. La palabra que más se me aproximaría es agnóstico, pero tampoco me satisface. Estoy en un lugar más bien que habría que conversar o definir. Cuando digo lo de la iglesia en su mejor momento, tengo lo alguien digo con quien por podés estas cosas que debatirlo, ¿eh? Tengo alguien con quien podés Sí, debatirlo, pero ¿no? cuando digo lo del mejor momento, lo digo, bueno, el papado tiene un papel importante, además para nosotros, por su carácter argentino, tiene una gran significación. Yo he escrito contra Bergoglio en otras épocas, ¿no es cierto? Es decir, Bergoglio tiene una historia muy complicada y no vamos a descubrir nada al respecto. Pero el papado ha generado una situación compleja, nueva, diferente, que ejerce un efecto también sobre nosotros como colectivo social, ¿no? Me parece que hay cierta, y además en relación a lo que ocurre en el mundo, con el tema de la fe o de las creencias religiosas, no está en su peor momento la iglesia, realmente. Quiero aclarar otra cosa que también me parece oportuno comentar y me gustaría saber qué piensa Eduardo de eso, ¿no? Yo desacuerdo con tratar a las creencias religiosas como si fueran plataformas electorales que dependen del número de adherentes. Yo creo que Eduardo estará de acuerdo con eso, ¿no? Inclusive siendo un militante, ¿no? Es decir, la militancia política
cuando es de la oscura del tercer mundo, no sigue los criterios del marketing político, sigue otro tipo de criterios. Esa combinación entre fe y política siempre está presente. En la tradición crítica se ha dicho eso. Es decir, el proyecto de secularizar no ha resultado en los términos que se planteaba, y las creencias siguen estando siempre ahí. Por eso no me defino ateo. Porque siempre lo teológico político está en la vida cultural, en la política, en el arte. Entonces eso hace posible un diálogo que hoy en día existe, hace ya muchos años, un tipo de diálogo que no es el diálogo de la Revolución Francesa, ni incluso de otras revoluciones. Es un diálogo nuevo, diferente. Eduardo. A ver, yo cuando digo que no existen grandes dirigentes en este momento en general, no quiero decir digo, a ver, yo no, a mí cuando hay algunos de los grandes los aplaudo, por supuesto, y cuando hay algunos grandes que son del bando contrario, me da bronca, por supuesto. Pero yo creo que por supuesto que me parece que el tema fundamental está en el encuentro, porque las cosas, como decía, como se decía varias veces, la cosa empieza desde abajo, empieza desde el pie, empieza desde el pueblo, empieza desde los pobres. Y eso obviamente no tiene ni el marketing, ni tampoco tiene las cabezas. Es decir, muchas veces pasa que muchas de esas cabezas aparecen cuando se dieron cuenta, o cuando se decidieron a escuchar a la gente primero, ¿no? Es decir, está lleno de personas que cambiaron cuando escucharon la realidad, cuando escucharon la gente. A ver, todos sabemos que a pesar de una enorme honestidad, el obispo Nova, que era un obispo conservador, en cuanto escuchó, se dio cuenta y cambió totalmente en muchas actitudes. Lo mismo vale para otros obispos, varios. Monseñor Romero, otro ejemplo notable. Es decir, obispos conservadores y tradicionales que, es decir, me parece que la fenomenal capacidad de conversión que tienen los pobres, de convertirnos que tienen los pobres, es una cosa que hay que celebrar y aplaudir, y eso no creo que se pierda. Es decir, eso no creo que el capitalismo neoliberal, o como quieran llamarlo, lo pueda hacer desaparecer. Porque eso nace del dolor, nace del sufrimiento, nace de la resistencia, nace de la gratitud, nace de la solidaridad, nace de tanta cosa que... Entonces me parece que ahí hay un punto fundamental. Y por eso, por ejemplo, nosotros como el Grupo de Curas en Opción por los Pobres, digo, nunca pretendimos ser mayoría, no pretendemos ser esto o lo otro, sino simplemente pretendemos estar con los pobres. Estar con los pobres, amar a los pobres y tratar, en la medida de nuestras posibilidades, que los pobres dejen de ser pobres, o por lo menos que sean un poco menos pobres. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión, y que me parece que eso vale también para cuando estamos en una rama, en una política, por ejemplo, en una situación social, económica, etcétera, donde, a ver, yo no pretendo que la iglesia o que el Grupo de Curas en Opción por los Pobres sea el referente tal o el referente cual. Pretendo simplemente poder hablar y ser escuchado, y si lo que digo yo sirve, adelante, y si no sirve, que lo dejen. Y lo mismo vale para otras cosas más, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema que es fundamental, y es en estos momentos de incertidumbre, como se planteó al principio, en estos momentos donde hay cosas positivas. A ver, me parece que está claro que a nivel mundial, no sé si hay, por lo menos en nuestro horizonte, algún dirigente que tenga la constructividad y positividad e influencia que tiene el Papa. Yo creo que no lo hay. Es decir, ¿qué personaje político internacional, me refiero, tiene esa actitud de hablar críticamente, por ejemplo, del capitalismo? Creo que el Papa solamente. Después uno puede mirar y aplaudir a Gustavo Petro acá, pensar positivamente de Evo Morales, por supuesto, pensar en Boric, etcétera, pero a nivel internacional y global, me parece que pocos, si alguno, como el Papa. Después, pero insisto, pero eso es lo que tenemos que sembrar acá. Tenemos que hacer una pausa, pero antes de irnos a la pausa les dejo picando un concepto que me parece importante. Debemos pensar en otra forma de representación que tenga menos mediaciones en el medio, que tenga menos intermediarios, una democracia más participativa, que la gente pueda preguntar más para llegar no a más respuestas, quizás a más preguntas. Digo,
la multiplicación de la pregunta como forma de avanzar, ¿no? Hacemos una pausa y después les pido a los dos que nos respondan. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los Estamos otros, aquí. en Radio Caput. Estamos aquí. En Caput pasan cosas. Martín Sabatella. Yo creo que Cristina es la mejor candidata que tiene la Argentina. Cristina no solamente garantiza un triunfo electoral, sino que garantiza un rumbo de ese segundo capítulo del Frente de Todos que tenemos que construir con un triunfo este año en las urnas. Beto Pianelli. La que ordena, la única que podría ordenar todo esto es que es la que mejor expresa el enfrentamiento a los grupos concentrados. ¿Qué tal, Héctor Recalde? Que me perdone Cristina, porque le pedimos muchísimo, ya hizo tanto y sigue haciendo, tanto en lo personal como en lo familiar, que mucho pedirle, ¿no? Pero evidentemente, para muchísimos de nosotros, la conducción política la tiene Cristina Fernández, en el lugar que finalmente ella decida estar. Luisa Culió. Sí. Por supuesto que voy a votar a Cristina y se presenta. Por ahora hay que trabajar para que pueda presentarse. Solamente el compromiso individual diario de cuerpo y alma puede lograr una patria justa, libre y soberana. Mempo Giardinelli. La apoyo, la espero, la quiero, la respeto. Me parece que es una esperanza para la República y no soy el único, creo que somos muchísimos los que pensamos esto. Mientras sea la esperanza, yo seguiré a esa esperanza. Radio Caput. Y si hay que dar la vida, daremos la vida. Por eso que no hay causa más noble. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Seguimos en Radio Caput con Nosotros, los otros. Estamos aquí. Oye. Bien, seguimos en Nosotros los Otros, en esta tarde gris, diría el tango, con el padre Eduardo de la Serna y el crítico cultural y ensayista Alejandro Kaufman, hablando un poco de todo y como haciéndome eco de lo que dijo Eduardo de la Serna antes. Necesitamos preguntar mucho. Y les pregunto a los dos, en principio voy a pedirte a vos, Alejandro, necesitamos una forma de organizarnos socialmente hablando, por supuesto, políticamente hablando, diferente a esta democracia que ha perdido, que está diluida, que está desdibujada, en una democracia más representativa, con menos intermediación, o no sé, otra forma de relacionarnos entre nosotros para armar esa propuesta social que debe estar, digamos, presente en el común denominador de la gente, buscar esas nuevas tablas de la ley, por llamarlo de alguna manera, y volcarnos a la cuestión teológica, ¿no? Sí, yo diría que la democracia es la discusión sobre la democracia. O sea, la democracia siempre es un debate, porque la democracia en cierta forma es algo imposible, que se trata de aproximar de distintas maneras, que se basan en la discusión, se basan en el debate, ¿no? Y por eso siempre nos es sustraída la democracia, nos es expropiada, ¿no?
Yo quiero aprovechar lo que dijo Eduardo de los pobres, de la pobreza, porque ahí hay una clave de cómo nos está siendo sustraída la agencia democrática, que es que tenemos todos más o menos, somos de la misma generación y recordamos, algo que la gente más joven de hoy en día no lo vivió, que antes los ricos ocultaban la pobreza, ahora la denuncian. Es un cambio radical. Porque lo que están denunciando es una forma de encubrir el verdadero problema. Es decir, de culpar a las víctimas. Para mí es el hecho más grave de lo que está ocurriendo para cualquier debate político o vinculado con la participación o la democracia. Que cuando decimos pobreza, estamos diciendo un dato estadístico vacío, desencarnado, abstracto, que en realidad lo único que representa es de qué forma las multitudes se acoplan al consumo capitalista, porque se mide el bienestar socioeconómico por el consumo. Y la palabra pobreza en boca de la fe o de las creencias religiosas y particularmente del cristianismo en general y de la iglesia en particular, tiene un sentido mucho más amplio, mucho más profundo. No es un dato socioeconómico. Por eso muchas veces cuando se discute políticamente un discurso como el de la teología de la liberación o lo que plantea Eduardo, se lo critica como si fuera un esencialismo que existe también y que prevalece probablemente en la iglesia y en distintos sectores, pero lo que ocurre es que cuando se usa esa palabra se usa en un sentido, insisto, denso, profundo, histórico, que también es espiritual. Por supuesto que tiene una incidencia en la materialidad. Cuando alguien tiene carencias, tiene carencia. Cuando vive en la indignidad, en la miseria, eso es algo muy concreto. Pero la pobreza es un tema mucho más complejo, mucho más amplio, porque el pobre mismo es un sujeto de la historia y de la política que tiene una voz. Y esta voz le está siendo sustraída ahora por la propia denuncia de la pobreza que hacen los capitalistas. Y ese es un problema gravísimo que nos está afectando mucho. ¿Eduardo? Sí, es muy complicado porque si tomo el tema, lo que dijo recién Alejandro al final, todo el tema de la voz, que me parece un tema importantísimo y clave, ¿no? Yo recuerdo que antes, con influencia quizás de Evita, y se decía muchas veces aquello de ser voz de los que no tienen voz, cuando en realidad tenían voz, solo que no se las escuchaba, ¿no? Porque se los tapiaba, como dijo Alejandro, se los escondía o lo que fuere, ¿no? O porque se los manicomializaba, o como se diga la palabra, lo que fuere, ¿no? La cuestión sería si nos animamos a aprender el lenguaje de la voz de los que gritan desde el dolor, ¿no? Complicado. Para peor y para mejor, no digo en el sentido de ninguna manera, en el sentido pesimista. Estamos cumpliendo 40 años de democracia. ¿En qué sentido digo para peor, para que se entienda bien? Para la Biblia los 40 años es una generación. Por eso el tema del desierto, etc. Y entonces estamos en una generación, empezando una generación que nunca se enteró que existió la dictadura, ni supo qué pasó con la dictadura, ni sintió lo que pasó con la dictadura. Y entonces, cualquier cosa que uno les plantee, terminan haciendo preguntas insólitas, razonabilísimas en ellos, pero insólitas para nosotros, que fueron preguntas como tipo, ¿esto pasó en Argentina? Y uno dice, ay, evidentemente acá tenemos un problema, y es que si no nos animamos, si no sabemos mantener vivo el dolor de los sufrientes de ayer, de antes de ayer y de antes de ayer, tenemos un problema. Yo estoy totalmente de acuerdo con que la palabra pobreza hay que ampliarla, no sacarla, pero sí ampliarla del horizonte meramente socioeconómico, inclusive también en el sentido de lo espiritual, pero porque digamos, en cristiano, o si querés en judeo cristiano, el tema va más allá, el tema va a algo mucho más profundo y más hondo, y es sentir, descubrir y militar que el pobre y la pobre es tu hermano y tu hermana. Aquel famoso tema de la fraternidad de la Revolución Francesa, hay que profundizarlo muy bien,
y además tratando de evitar un problema que puede surgir con el criterio de la fraternidad, que es que termine habiendo algún hermano mayor o que termine habiendo alguien que se pone en el lugar del Padre. Por eso cuando Jesús nos pone a Dios como Padre, evita que haya alguien que se ponga en el lugar del hermano mayor. Me parece que ahí hay un desafío fundamental, porque si yo realmente siento, sé, milito a mi hermano y mi hermana como hermano, y milito al otro, al pobre, al que sufre como hermano o hermana, no puedo tolerar que sufra. Y no puedo tolerar entonces, por eso yo para mí no, es incomprensible, decir, lo cual evidentemente habla de mi limitación, es incomprensible la propuesta política del individualismo que es el corazón del liberalismo, ¿no? Cuando uno escucha hablar a algunos de los disque libertarios, ¿no? Digo, una propuesta donde el otro no exista yo, solo me importo yo, solo me miro yo y que cada quien se mire a sí mismo, que es el planteo también de Macri, es el planteo de todo, es decir, digamos, es de todo ese combo, que para mí en ese sentido es genial cómo saca todas las conclusiones que esto tiene Milei, porque es perfectamente coherente que se puedan vender niños, que se puedan vender órganos, que se puedan vender armas, que se pueda vender la educación, porque todo es en orden a mí mismo y todo lo demás que se embromen. Sí, lo que pasa es que es perfectamente atroz todo eso, porque yo no puedo entender una sociedad. A ver, cuando Jesús dice que la clave del Evangelio es el amor, yo evidentemente no puedo concebir el amor sin un otro. No, el amor es al otro, a la otra, otre. Entonces yo creo que ahí está un desafío que tiene que ver con la espiritualidad que planteaba Alejandro, y ese, digamos, es el militar la fraternidad y sororidad. Sí, Eduardo, yo pensaba en la referencia que hiciste a los 40 años del desierto, y esos 40 años se justifican, o el mito fundacional del monoteísmo es: nadie que haya estado en condiciones de esclavitud puede construir nada nuevo. Por eso tenía que morir toda esa generación en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Pero antes recibieron las tablas de la ley, el contrato social, que se puede y lo que no se puede. De todo ese devenir, Alejandro, de todo esa del éxodo, digamos, de la escapatoria de ser esclavo, a esa generación que no debía entrar a la tierra prometida porque no estaba en condiciones de construir, y esa fundación de la sociedad que implica las tablas de la ley, ¿qué elemento está en este momento con mayor debilidad expresado en este juego social que estamos viviendo hoy, tal como lo explicaba Eduardo, ¿no? Sí, ley también es una palabra que hay que discutir mucho, ¿no? Porque las derechas la entienden siempre como la crueldad de la norma, ¿no? Es decir, como o el elemento punitivo de la norma también, ¿no? Claro, y la ley en el sentido judeocristiano tiene una significación muy diferente, porque es algo con lo cual siempre se está en tensión. Es decir, en las grandes religiones pasa eso, se está en tensión con la ley, es decir, nadie puede cumplir con esa ley, siempre hay un desvío, hay un conflicto con la ley, de miles de maneras en que eso se plantea, ¿no es cierto? Pero no hay un cumplimiento, no hay una noción de cumplimiento y de castigo en ese sentido, ¿no? Por supuesto es un debate complejísimo. Pero yo quiero decir algo que tratando de atravesar lo que estamos discutiendo, ¿no? El gran proyecto de la modernidad para abolir con la emancipación, tanto en su forma secular como en su forma espiritual, es la liquidación de la misericordia, de la piedad, y eso es el nazismo. El nazismo no es una identidad, no es el Tercer Reich, es un proyecto de liquidar mediante una técnica retórica, propagandística y material, la piedad, la misericordia, crear un ser humano cruel, indiferente, inmune a la escucha, a la otredad. Y eso lo tenemos porque se ofenden, se escandalizan cuando se dice nazis, porque son nazis y reaccionan como nazis. Ser nazi es
reaccionar violentamente cuando se es acusado de tal, en lugar de discutir, porque quien no lo es, no se ofende porque le digan así, sino que sospecha de que por algo se lo habrán dicho y se pregunta, lo convierte en una pregunta. A cualquiera nos pueden decir eso en algún momento de ira o de autoritarismo o de error, ¿no es cierto? Entonces, nunca es una ofensa ni una injuria, es una caracterización política. Y esa caracterización política tiene que ver con ese punto decisivo. Y efectivamente, la Argentina está estragada en este momento por una agenda pública, política, donde lo que se está discutiendo es lo que resumió recién Eduardo, es decir, una utopía de la misericordia, donde todo está regulado por el precio. Todo está regulado por el precio. Es una utopía inhabitable, es el infierno. Si hay algo que es una forma del infierno, es esa utopía que plantea esta gente y que ha estragado la esfera pública argentina. Ese es el principal problema que tenemos ahora. Quisiera abordar dos temas que tienen que ver con la actualidad. Nos alejamos un poquito de las preguntas más profundas, pero vayamos porque de alguna manera la gente que nos escucha está imbuida por determinados puntos que son claves en la batalla de todos los días. La justicia por un lado y la comunicación por el otro. Eduardo, ¿qué hacemos con esta justicia que de equidad sabe poco, de justicia y de la ley la entiende, como decíamos recién con Alejandro, el carácter punitivo, ¿no? El carácter formativo, y que está amañada y tirada hacia un lado, que es el lado del poder? ¿Qué hacemos con eso? O qué hacemos con eso es cómo lo corregimos. La pregunta debe ser por ese lado. Es muy complicada la pregunta, pero porque una cosa es lo que uno desearía y otra cosa es la factibilidad. Porque, por ejemplo, yo entiendo que en la división de poderes, todo poder es controlado por los otros dos para asegurar que ejerza bien su poder. No me interesa si estoy de acuerdo o no, pero que lo ejerza legítimamente, legalmente, y entonces que el Poder Ejecutivo ejecute, que el Poder Legislativo legisle y que el Poder Judicial juzgue. Cuando uno de los tres poderes se sale de carril y entra en los poderes de los demás, de los poderes de los otros, entra en el otro terreno, entramos en otro tema, otro problema mucho más complejo. Ahora, el problema está que si, por ejemplo, ya lo había dicho en su momento Lorenzetti, porque ahora Lorenzetti se quiere hacer la Madre Teresa de Calcuta, pero, a ver, Lorenzetti era el que había dicho que el Poder Judicial era el que tenía que garantizar todo. Por lo tanto, estaba por encima de los otros dos, ¿no? Entonces ya no está un Poder Ejecutivo y un Poder Legislativo que controla que el Poder Judicial juzgue, sino que el Poder Judicial se autojuzga. Ahora, ¿cómo se puede hacer? Porque evidentemente, para poder controlar que el Poder Judicial juzgue los otros dos poderes, tenemos un Poder Legislativo que no funciona porque expresamente no quieren que funcione todo un sector, con lo cual se vuelve imposible ponerle criterios de justicia al Poder Judicial. No me interesa en este caso A o Z, pero digo, si hace falta que el poder... A ver, si uno empieza a ver cosas que son ciertamente ilegales, como que dos jueces acepten entrar por la ventana a la Corte Suprema, como que se imponga una ley como el 2x1, como que que haya despelotes en la obra social del Poder Judicial, que como que el poder se arrogue también el derecho de ser quien nombre los jueces y quien sancione a los jueces, como que se autovoten los mismos jueces. Cuando todas esas cosas que uno dice, eso está mal, lo haga A o lo haga Z, entonces se vuelve imposible lograr que el Poder Judicial sea judicial, y terminamos reconociendo aquello que decía, si no me equivoco, fue Graciana Peñafort, que decía que es un poder perjudicial, porque evidentemente de ninguna manera podemos esperar que el Poder Judicial juzgue. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Para peor, hay un Poder Ejecutivo
débil, por decirlo suavemente, muy débil, para decirlo un poquito menos suavemente, y podría decir más cosas, pero creo que Está no bien, sé, está bien. estamos en horario de protección al menor. Alejandro, tu mirada sobre la justicia. Sí, se ha convertido en el instrumento de castigo hacia el hecho maldito del país burgués que decía John William Cook, ¿no? El peronismo volvió a convertirse en el hecho maldito y la manera de atacarlo es la misma, calcada de cómo fue en la Revolución Libertadora y en otros momentos. Es un calco, se repiten las mismas palabras, la misma forma, los mismos argumentos, las mismas acusaciones, los mismos disparates, la misma forma de una arbitrariedad y una injusticia atroz, la misma adhesión multitudinaria a todo ese tipo de discursos, ¿no? A mí me parece que un proyecto que hay ahora en el Parlamento que es muy importante, ojalá, no tuve tiempo todavía de verlo en detalle, pero la idea, la mera idea de revisar las leyes de la dictadura, que entiendo que es un proyecto de Eduardo Valdés, tiene una relevancia enorme para esto que estamos discutiendo, porque es un terreno en el que se ha mantenido una continuidad. Recordemos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que en su momento ocurrió en el gobierno de Cristina, era una forma de modificar una ley de la dictadura. Lo mismo con las entidades financieras, la ley de entidades financieras. Claro, exactamente. Pues la dictadura instaló, la dictadura rediseñó el país mucho más de lo que estamos dispuestos a veces a soportar, incluso como memoria, porque es demasiado terrible haber perdido un país que había, con todos los problemas que tenía, haber sancionado un estado de cosas que es lo que funciona en la actualidad. Por eso los 40 años de democracia no son una celebración necesariamente, sino que tiene que ser una crítica, tiene que ser una discusión sobre cuánto quedó de la dictadura en el diseño de estos 40 años, ¿no? Bueno, ese es el debate. Y una última pregunta, nos estamos quedando sin tiempo. Eduardo, la prensa, las comunicaciones, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, el diagnóstico también es igual, pero vuelvo al tema del pueblo, ¿no? Porque también de nuevo tenemos un sector hegemónico, para seguir usando palabras, aunque no se lo haya nombrado mucho, hubo muchas palabras gramscianas, ¿no? Bueno, ahí me parece que está claro que hay un poder hegemónico que logra que aparezca como natural lo que es impuesto. Y entonces no puede ser de otra manera porque así es, ¿no? Eso es lo hegemónico. Yo creo que en este caso es lo que decía antes Alejandro, es decir, nos han convencido o han querido convencer o han logrado instalar un sentido y pareciera como que no hay otro sentido fuera de ese sentido. Y entonces yo creo que, a mí me parece que muchas veces hay que, o a veces esperar, desencillar hasta que aclare, como decía alguien, o también otras veces lo que hay que hacer es estar muy atentos porque nunca, siempre van a meter la pata, porque siempre metemos la pata, y muchas veces meten la pata en cuestiones que simbólicamente son fundamentales. A ver, ellos han logrado, desde siempre, estos sectores, digo, ¿no? Han hecho una necropolítica. Entonces, han hecho política desde la muerte. Empezaron con Cromañón, siguieron con la tragedia de Once y siguieron con Nisman. Han hecho necropolítica, pero cuando los muertos son de ellos, han logrado disimularlos o esconderlos, como hicieron con el submarino, como hicieron con Iron Mountain, Maldonado. como hicieron con Maldonado. Con Maldonado, etcétera. Es decir, como han logrado hacerlo siempre. Es decir, los muertos de ellos no pasa nada. Es más, a veces hasta puede ser bueno un muerto, como es el caso de Chocobar, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde hay que jugar con los sentidos y aprovechar simbólicamente, porque los símbolos tienen más fuerza que las palabras generalmente. La cuestión está en no dárselos a ellos, porque si nosotros no los usamos, los usan ellos y los usan en contra del pueblo, ¿no? Yo creo que el tema está ahí. Ellos siempre van a usar en contra del pueblo todo y nosotros podemos usar en favor del pueblo muchas de las cosas y muchos símbolos. La cuestión está en saberlos usar y ser vivos, ¿no? Alejandro, tu mirada y diagnóstico de la comunicación. Bueno, es coincidente, venimos
volvemos al comienzo de la conversación, ¿no? Han logrado que tengamos adicción a la inquietud, al sobresalto, al maltrato mediático, ¿no? Es decir, a someternos continuamente, inclusive hasta como usuarios de los medios, ¿no? A un estado de expectativas catastróficas continuo, las 24 horas de todos los días de la semana. Y eso ha modelado a la prensa también, tanto la hegemónica como incluso muchas veces la disidente, porque ha modelado una forma de comunicar. Es decir, si vos no decís algo que deje en estado de desesperación al público, no estás informando, ¿no? Y eso a veces, no es, obviamente hay muchísimas formas que no son así, como estamos acá en una radio que no es así, y hay muchas que no son así y que son justamente populares, ¿no? Pero aún en el campo popular se filtra muchas veces esa lógica, ese tipo de estética, ¿no? Y después la otra cosa que diría que el gran problema con respecto a este tema es la subestimación que se hace de este problema en el campo político y en el campo popular. Se lo subestima, porque como no, digamos, es el problema de que como es retórico, como es simbólico, como es inmaterial, entonces no tiene relevancia y no está tan mal. Entonces es muy difícil lograr un acuerdo sustantivo en el campo político y popular sobre que este es un problema decisivo. Es un problema decisivo que modela el modo en que se discute la política en Argentina, ¿no? Alejandro Kaufman, Eduardo de la Serna, les agradezco a ambos. Me voy. Creo que todos nuestros oyentes se van con más preguntas que respuestas y creo que eso es bueno. Creo que eso es una buena invitación a una nueva emisión de Nosotros en el Futuro, aquí en el estudio y no por Zoom, para que el clima que se genere pueda tener la dinámica, a lo mejor comunicacional, que maneje los símbolos que decía Eduardo y que sea tan efectiva como lo que decía Alejandro. Señores, muchas gracias por haber estado aquí en Nosotros en Radio Caput. Ha sido un placer charlar con ustedes. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Hasta aquí, nosotros, los otros de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 17 horas. Aquí, en Radio Caput. Las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput.